En el 2022 quizás una de las mejores acciones que tuvimos fue Maciza. Inició el año aproximadamente en 12 pesos y a final de año ya está alrededor de los 36. Podríamos decir que tuvo un rendimiento espectacular, un rendimiento macizo. Pero eso fue 2022, ya ahora en 2023 Maciza está iniciando con un ajuste importante y ya está alrededor de los 30 pesos. Pero al parecer el mercado algo comenzó a ver en Maciza, me incluyo, donde vemos que esta ya no es una tan buena opción de inversión para este 2023. Yo en particular deshice toda mi posición ahora en marzo, debido a que empecé a ver cosas que ya no me parecían tan atractivas. Quédate en este video, analicemos Maciza y veamos qué es lo que está ocurriendo y cuál puede ser su futuro para este 2023. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de Maciza, una acción que fue bastante buena en este 2022 y que ya 2023 parece que empieza a dar señales de debilidad, ¿ya? Pero antes de analizar su contabilidad, su número, qué se viene para este año, quisiera hacerte un pequeño resumen de más o menos lo que hace Maciza. Y es que a diferencia de lo que muchos piensan, Maciza no es una empresa maderera. Maciza toma la madera como materia prima y le hace un proceso, le da un valor agregado a sus productos, generando diferentes tipos de tableros y derivados que son generalmente usados en la construcción de casas y principalmente aporta con los tableros de melamina para la confección de diferentes tipos de muebles dentro del hogar. Dicho eso, veamos ahora cómo está diversificado geográficamente Maciza y por qué esto es muy importante para lo que vamos a hablar a futuro. Y es que como ven aquí en este mapita que nos presenta la memoria de Maciza, ellos están principalmente focalizados en América y vemos que está prácticamente concentrado en dos mercados principales, uno obviamente en el mercado local, en Chile, y por otro lado tenemos aquí en Norteamérica lo que son los Estados Unidos. Ahí es donde se concentra prácticamente el 70-80% de todo el negocio de Maciza. Luego si vemos sus líneas de negocio, vemos que principalmente aquí en Chile tiene un complejo industrial que es con el que abastece el mercado local y Estados Unidos, y en la última década también se ha estado instalando en México, lo cual yo lo veo una muy buena opción de cara a que aumentar su presencia en el mercado norteamericano, ¿ya? Vemos aquí más o menos cuáles son sus volúmenes, sus ingresos, su EBITDA. Pero en el gráfico que aquí te muestro vemos una evolución más clara del EBITDA en los últimos trimestres de los 3 últimos años. Por si no lo sabe, el EBITDA no es más que un tipo de beneficio ajustado que informan la empresa. Te dejo por aquí abajito la definición clara del EBITDA. Y que a fines prácticos nos sirve porque los beneficios netos han tenido un comportamiento muy similar. Entonces vemos aquí que luego de alcanzar un mínimo en el primer trimestre del 2022, claramente por el tema del COVID, posteriormente con todas las medidas de estimulación económica que tuvieron los diferentes gobiernos, en este caso Chile y Estados Unidos, vemos cómo las ventas se empezaron a disparar, los beneficios incrementaron considerablemente. Y esto no fue casualidad, o sea, con toda la inyección de capital que hubo en los mercados, tanto en Chile, que tú lo sabrás, los retiros de la AFP, las ayudas locales, el IFE, y algo muy similar pasó en Estados Unidos, la gente se volvió loca y se puso a consumir. Yo no sé si ustedes habrán ido alguna vez al Home Center en esa época y los productos estaban agotados y estaban carísimos y la gente lo compraba igual. Y los productos de Maciza no fueron la excepción. Entonces vimos cómo trimestre a trimestre los beneficios se fueron incrementando hasta alcanzar un techo a mediados del 2022 y ya en el último trimestre vemos que empezó una pequeña baja. Nada terrible, pero había comenzado. Y esto tiene que ver también que así como en el 2020-2021 se implementaron muchas medidas de estimulación económica, ya para la mitad del 2022 fue lo contrario, empezaron las medidas restrictivas, la subida de tasas de interés, ya no había liquidez, ya no habían ayudas, y los efectos que esto genera no son inmediatos, se empiezan a notar al par de meses, 3-6 meses. Y finalmente eso fue lo que ocurrió en el último trimestre del 2022. Vemos como en el cuarto trimestre, de septiembre a diciembre, hubo una bajada importante de prácticamente la mitad del beneficio del EBITDA que estaban reportando los últimos trimestres. Se dejó sentir. Incluso aquí este 0,3 en paréntesis fue una pequeña pérdida del pequeño negocio maderero que tiene Maciza. Vemos aquí entonces cómo el frenazo económico ya se está dejando sentir en Maciza y podría ser el inicio de una seguidilla de trimestres con resultados un poquito más flojos. Ok, pero hasta el momento hemos solo visto y analizado el EBITDA que nos presenta la empresa en su memoria anual,
que son un poco las utilidades maquilladas que ellos nos presentan para que se vean un poquito mejor, y nos corresponde a nosotros ahora analizar los estados financieros para ver si efectivamente esto es una realidad, es mejor de lo que uno piensa o es peor. Veámoslo. Aquí tenemos un resumen del estado de resultados de los 4 trimestres que nos fue presentando Maciza durante el año, y vamos a partir por la parte superior analizando el margen bruto, que no es más que el ingreso por venta dividido por el costo asociado a esa venta, para ver un poco cómo se fue comportando solamente el negocio. Entonces vemos que partió con un margen de aproximadamente un 29 y fracción, y los siguientes, el segundo y tercer trimestre, los mantuvo y los mejoró, íbamos bastante bien. Sin embargo, en el cuarto trimestre vemos que el margen bruto disminuyó más o menos un 1,5%. Entonces, si bien no es mucho lo que disminuyó, hay que pensar que para que te disminuya, en este caso más o menos un 1,5% en el global, es porque el último cuarto trimestre bajó bastante el promedio, ¿ya? Entonces vamos analizando con más calma qué fue lo que ocurrió. Luego en el apartado de otros ingresos vemos cómo estos trimestre a trimestre fueron aumentando. Partimos con $1,5 millones, luego a 4,2, a 6,2, y hasta aquí, si uno revisa en detalle los estados financieros, las notas, aquí nos habla un poco de los activos biológicos y su valorización, ¿ya? Y de repente tenemos el cuarto trimestre una disminución de $6,2 millones a menos de $1 millón, $800,000. Y luego si uno ve el detalle de ese trimestre en particular, ve que ya no te está hablando de los activos biológicos y te habla de una revalorización por devolución de impuestos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se habla de una forma, se habla de los activos biológicos y después de un trimestre para otro te los saca del análisis y te habla de devolución por impuestos? Pero sigamos. Luego tenemos los costos de distribución, que estos se mantuvieron parejitos trimestre a trimestre, nada que decir. Lo mismo los gastos de administración. Y luego llegamos a otros gastos. Aquí vemos que hubo un gasto razonable y bajo de los gastos trimestre a trimestre. Pasamos de $1 millón a $1,4 millones, luego a $2,5 millones en el acumulado. Y en el último trimestre se nos doblan prácticamente los gastos de $2,5 millones a 5. Si uno ve el estado, habla de un litigio ahí con un tema que estaba pasando en Brasil. Podríamos entender que es algo puntual, pero eso no quita que se nos duplicaron en este apartado los gastos. Entonces, ojo ahí. En los próximos trimestres no debiéramos tener este tipo de gastos. Luego los ingresos financieros, que luego del saneamiento que tuvo la empresa de su nivel de deuda está bastante sano, así que fueron aumentando poquitito, pero fueron aumentando, así que súper bien. Los costos financieros lo mismo, la deuda vigente que está pagando. Y aquí tenemos otro detalle, en donde partió el año con una variación positiva respecto a la moneda extranjera y luego se fue deteriorando, y también el cuarto trimestre sufrimos una crecida importante de $3,5 millones a 6. Pudiera ser quizás que en ese periodo, en el último trimestre, el dólar bajó harto, bajó más o menos de 900 a 800 pesos. Posiblemente ahí está la justificación. Y llegamos así un poco a la utilidad antes de impuestos. Y aquí tenemos un escenario normal en donde la empresa gana plata, paga impuestos. Gana plata, paga impuestos. Gana plata, gana impuestos. Gana plata, que ojo, ganó menos plata operacionalmente, pasó de $73 millones a 71 por estos pequeños gastos, digamos, hormiga, y porque, como les decía en un principio, los márgenes disminuyeron del negocio en sí. Vemos como primero ganó menos plata. Ojo, señal, alerta. Y luego vemos que los impuestos que había pagado en los diferentes trimestres, que es lo que corresponde, vemos como tiene una devolución, o sea, un ingreso por impuesto el cuarto trimestre. ¿Cómo es eso posible que una empresa que gane plata finalmente reciba un impuesto? Y ojo, que aquí estamos hablando del acumulado del año. Estamos diciendo que todo lo que pagó en impuestos durante el año queda nulo, porque el último cuarto trimestre hubo un ajuste y quedó en positivo. Eso no es normal. Y claro, si uno se pone a analizar ahí un poco la justificación de estos impuestos, resulta ser que por la famosa venta de los bosques argentinos le generó una pérdida contable y esos impuestos que había pagado los reversó. De ahí a que tenga ese margen positivo. Ahora, ojo, porque así como el tercer trimestre había ganado $73 millones y pagó $18 millones, lo que finalmente le dio una utilidad después de impuestos de $55 millones, eso cambió considerablemente en el cuarto trimestre, donde ya no había esta famosa devolución de impuestos y quedó con un margen de 73. Entonces, falsamente, uno podría pensar, chuta, pasó de $55 millones a 73 como utilidad. Y no fue tan así. Este tema contable le ayudó bastante. Pero ok, dejemos de lado eso por un momento, ¿ya?
Finalmente tiene el resultado operacional del negocio. Y aquí recién, como les marqué en negrito, está el tema contable de cuánto le afectó la venta de los bosques en Argentina. Por eso es que al final del año reportó una pérdida y por eso es que en teoría no podría haber repartido dividendos por utilidad, porque no la tuvo, contablemente no la tuvo. Ahora bien, el tema de la venta de los bosques argentinos, si bien le generó una pérdida contable, eso no significa que haya perdido plata. Fue nada más que un ajuste. En estricto rigor, Maciza ganó plata y aquí lo tenemos en la noticia. Maciza más o menos vendió los bosques en 70 millones de dólares, de los cuales después de los impuestos locales le quedó una ganancia neta aproximada de 60 millones de dólares. Eso es caja, que fue efectivamente para el bolsillo de Maciza y que después lo repartió en un dividendo. Si se fijan acá en el estado de flujo de caja, aquí tenemos claramente cómo están los 60 millones de dólares producto de esta venta de los bosques. Caja en sí, plata que le llegó a Maciza. Ok, perfecto. Este es un pequeño análisis del estado de resultados del 2022. Pero ¿qué se nos viene para el 2023, para el futuro de Maciza? Eso finalmente va a condicionar cómo va a ser el precio de la acción durante este año. Y partamos por un poco lo que nos dice la propia empresa dentro de sus conclusiones, consideraciones finales. Si vemos este cuarto punto, nos dice que ellos se encuentran en una buena posición financiera, lo cual es verdad, lo vamos a ver. Para un desafiante 2023, ya te está advirtiendo que va a ser difícil, que permita, ojo, que permita amortiguar parte de los efectos de la desaceleración económica. O sea, te están diciendo que van a amortiguar. No te está diciendo que los ingresos vayan a subir o mantenerse, te están advirtiendo que van a caer. Lo que ellos van a intentar van a hacer que esto sea lo menos drástico posible. Y te nombra aquí también lo que yo te decía, la desaceleración económica. O sea, ellos están viendo también que viene un frenazo en el consumo y eso les va a afectar en sus ingresos. Y para saber cuál podría ser el desempeño de Maciza en este 2023, necesariamente tenemos que hacer una proyección de los beneficios que puede tener. Y ahí es cuando volvemos a este cuadro. Primero va a ser fundamental lo que Maciza informe en el primer trimestre del 2023. Eso nos va a permitir hacer la proyección para el resto de trimestres. Ver si continúa el deterioro del negocio, si los beneficios se siguen ajustando o se están estabilizando. La amortiguación que decía el comunicado de Maciza. Pero si tomamos como referencia el último trimestre, en donde el EBITDA fue de 16 millones de dólares, podríamos buscar en el pasado un comportamiento similar para ver más o menos cuál fue la proyección de ganancias de Maciza, y eso lo encontramos en el primer trimestre y en el segundo trimestre del 2021. Vámonos a esos estados y veamos cuánto ganó Maciza. Aquí tenemos los resultados de los trimestres que yo te comenté y vemos que si hacemos la conversión al dólar de ese entonces, Maciza ganó en ese trimestre 0,3 pesos por acción, o si tomamos el otro trimestre ganó 0,15 pesos por acción. Yo veo que el negocio ha mejorado, no creo que gane tampoco. Yo creo que podría llegar a ganar un 0,5 pesos por acción en el trimestre. Eso nos da una proyección al año de 2 pesos por acción. Entonces volvamos al gráfico de precios para ver qué valorización le ha dado el mercado a Maciza. El año pasado, el 2022, había una proyección que podía ganar entre 6 y 8 pesos por acción. Eso hizo que la acción se pasara más o menos del rango de los 20 hasta los 30, 35. Yo no lo considero en los 40 debido a que ese salto de los 35 a los 40 fue cuando anunció el tema de los bosques argentinos. Por lo tanto lo voy a ignorar. Entonces, si Maciza estaba cotizando un precio de 35 pesos por acción, cuando había una estimación que podía ganar entre 6 y 8 pesos por acción, le estaba dando un PER, un ratio precio-utilidad de 5,8, 5, 6. Estaríamos hablando entonces de 2 pesos por acción por un múltiplo de 6, 12 pesos por acción. Ahora, si se fijan, eso fue más o menos lo que Maciza ganó en el 2020-2021, en este rango. ¿Y cuánto cotizaba Maciza? Entre 10 y 15 pesos por acción, o sea, está en el rango. ¿Quiere decir esto que necesariamente Maciza se va a ir a ese rango? Yo creo que no. Yo creo que Maciza va a estar en un rango entre 15 a 20 debido a lo que les comentaba antes, está mejor posicionada como negocio. Aquí tenemos un perfil de cómo ha evolucionado la deuda de Maciza en los últimos años y vemos que después de estar muy endeudada en el 2020 y en donde tuvo que vender los activos chilenos que tenía, los bosques chilenos, para amortiguar la deuda, vemos cómo su perfil se fue ajustando bastante a la baja hasta llegar a día de hoy a un ratio de 0,6 veces deuda neta financiera neta de EBITDA, lo que es un ratio bastante saludable. Se entiende que de 2 a 3 es un rango aceptable y ya sobre 3 sería algo peligroso, que era lo que tenía en un principio en 2020, 4,5, 7,4. Así que está bien posicionada en ese aspecto.
Por otro lado, una de las agencias de calificación de riesgo de deuda también mejoró la perspectiva, mejoró la nota de Maciza respecto a su comportamiento en la deuda, lo cual es positivo. Para finalizar, podríamos decir que el veranito de San Juan de Maciza que tuvo el 2021 y 2022 ya se le está acabando y se empiezan a ver las primeras señales de eso, así que es fundamental lo que Maciza vaya a informar ahora en el primer trimestre del 2023, cuáles son los estados. Yo no soy muy positivo, muy optimista en ese aspecto, debido a que esta temporada, enero, febrero, marzo, fue una temporada con mucho incendio. Salieron noticias de que hubo un incendio que afectó Cabrero, que es donde está la gran planta de Maciza, que afectó sus instalaciones. Ellos no elevaron ningún hecho esencial, así que si hubieron daños, estos fueron menores. De hecho, había una noticia, unas fotos, se las voy a poner por ahí, de la planta quemándose, pero ellos informaron que eran instalaciones auxiliares. Sin embargo, esa temporada de incendio implicó que tuvieran un gasto elevado para justamente la prevención, no barato estar ahí conteniendo los incendios. Así que no soy muy optimista de cara al primer trimestre. Yo por mi parte, como dije, bendito a mi posición de Maciza, le tengo un ojo puesto, esperando que quizás este 2023 sea bien flojo, llegue a bajar al 10-15 pesos por acción, y quién sabe si en 2024 o 2025, en la medida que van reactivándose la economía mundial, Maciza vuelve a mostrar buenos resultados y por qué no volver a embarcarse. Hay que pensar que es una de las tantas acciones que tenemos en el IPSA que es cíclica, en donde hay que saber cuándo subirse y saber cuándo salirse. Eso sería por mi parte, espero que les haya gustado este video, que les haya servido de instrucción. Esta no es una recomendación de compra, de venta, solo estoy compartiendo mi visión de Maciza, que es lo que yo estoy haciendo y que ojalá te pueda servir de ayuda. Nos vemos en el siguiente video, que estés bien, chao.